Tú me dices cuando llegue. Ya, estamos en vivo. Bueno, ahí ya. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Escuchan la música y si me escuchan bien, porfa, me dan ahí un like. Listo, súper. ¿Y escuchan la música de fondo o no se escucha casi? Siempre he tenido esa duda. Bueno, espero que sí. Bueno, muy buenas noches a quienes se conectan a nuestro Facebook Live de Buquenials Invita. Gracias, si se escucha, bueno, súper. Bueno, en la noche de hoy hablaremos del libro de la periodista y escritora Svetlana Alexievich. Su libro llamado Voces de Chernóbil. Un libro que toca fibras y es un libro basado claramente en lo que pasó en el centro nuclear de Chernóbil en el año de 1986. Y para esto, como siempre, pues tenemos un invitado. Hoy tenemos un invitado muy joven que nos hablará sobre este libro. Antes de dar paso a mi invitado, quiero contarles un poco sobre esta escritora. Svetlana actualmente tiene 74 años. Ella es hija de padre bielorruso y de madre ucraniana. Ella es periodista investigadora y estudia periodismo. Ella trabajó un tiempo de profesora y ya luego entra en todo este mundo de la escritura. Sobre todo ella se basa, sus objetivos con los libros que ha sacado, es recoger todos los testimonios de los horrores que como humanidad hemos vivido. En este caso, pues hablaremos de lo que vivieron familiares de las personas o incluso personas que estuvieron en ese momento y en ese lugar de Chernóbil. Svetlana gana el Premio Nobel de Literatura en el año del 2015, siendo la primera escritora de no ficción que gana este premio en un siglo. Entonces, súper importante este premio para esta mujer. Dentro de sus obras, en realidad, pues le conocemos 6 obras. No todas han sido traducidas al español porque ella pues solo escribe en ruso. Encontramos en el año 1985, ella escribe La guerra no tiene rostro de mujer y Los niños de la Segunda Guerra Mundial. En el año 89 escribe Los chicos del sí. En el 94, Fascinados por la muerte.
En el año 1997 escribe el libro que hablaremos el día de hoy, Voces de Chernóbil, y su última obra, publicada en el 2013, El fin del Homo soviéticos. Bueno, sin dar más preámbulo, daré paso a nuestro joven invitado. Como siempre, los invito a que si alguno de ustedes se ha leído este libro o tiene algún tipo de comentario o conoce la historia de Chernóbil, pues por favor dejen sus comentarios. La idea es que eso sea una tertulia, que todos nos hidratemos con esta información literaria, con este libro que de verdad es bastante impactante y pasemos un rato agradable. Bueno, invitado, sigue por favor. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, te doy paso para que saludes a la audiencia y nos cuentes un poco quién eres. Bueno, hola, Buquemials. Yo soy Nicolás, tengo 11 años y estoy actualmente en bachillerato. Ok, Nico, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Un bien, poquito sí. nervioso? No, la verdad. ¿No? ¿Estás tranquilo? Bueno, súper. Nico, cuéntanos, tú tan joven, ¿qué te lleva a leer este libro, que lo tenemos acá? Este libro de Voces de Chernóbil. Vi el título bastante atractivo, o sea, ya había visto el tema de Chernobyl antes y bastante emocionante estaba el libro. Y efectivamente, sí. Entonces, me leí el libro y todo. Ok. ¿Y qué sabías de Chernóbil antes de iniciar la lectura de esta escritora? Bueno, pues antes yo sabía que como que un incidente en un reactor nuclear sucedió como el 26 de abril de 1986, liberando partículas tóxicas, las cuales afectaban a varias gente y, y eso era lo que sabía, hasta que leí el libro y aprendí muchas cosas más. Ok. Antes de iniciar la lectura de la primera página, cuando tú ves ese título que dice Voces de Chernóbil, ¿qué te imaginaste? ¿Qué creíste que te ibas a encontrar al arrancar este libro, a leerlo? Yo sabía que iban a hablar, o sea, de Chernobyl, obviamente, por el título, en- y también por las voces de Chernobyl, me pude dar cuenta de que se podía dar el acontecimiento de que la gente de Chernobyl podría hablar en el libro. Entonces, eso es lo que vi sobre el título. Ok, súper. ¿Hace cuánto lo leíste? Hace un mes o 2 meses aproximadamente y lo acabé de terminar recientemente. Ok, súper. ¿Conoces qué género literario es este libro? Es narrativo por su contexto, se ve evidenciado. Ok, bien. Nico, cuando estabas leyendo este libro, ya cuando arrancaste, ¿fue fácil para ti entenderlo o su lenguaje era un poco complicado, las palabras de pronto habían algunas que no entendías, o al contrario fue algo muy sencillo para ti? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, el libro es un poco complicado de entender, pero aún así la idea se ve clara y la verdad sí se entiende el libro, o sea, tampoco es que sea que el vocabulario no lo puedas entender. Ok, ¿sabes algo sobre el tiempo que le tomó a la escritora hacer esto? ¿Sabes cuántas personas fueron entrevistadas para recoger estos testimonios? Sí, eh, la escritora se demoró aproximadamente 10 años en recoger todas estas entrevistas y entrevistan eh, probablemente a 500 personas. Por ahí. Bastantes, bastantes. Ujú. Complementando lo que tú cuentas, estuve leyendo y fue muy difícil encontrar a las personas que vivieron esto de Chernóbil
puesto que ahorita cuando nos cuente ya Nicolás acerca del libro, cuando ellos son movidos o hacen la salida de todas estas personas de la zona de contaminación, lo que hace el gobierno es que no las manda todas a un solo lugar, sino que las distribuyen aleatoriamente a todo Rusia. ¿Con qué fin? Porque eso tenía un fin macabro detrás. Y era que, no, que nadie pudiera tener ni estadísticas ni testimonios de lo que había acontecido en Chernóbil. Entonces, creo que también por eso, para la escritora, le tomó tanto tiempo poder encontrar a estas personas y poder recoger los testimonios que tú nos cuentas. Nico, mientras tú leías Voces de Chernóbil, para ti, ¿cuál, ¿cuál crees que era el objetivo o la intención de Svetlana con esta historia? Yo creo que el objetivo era mayor, era principalmente eh, mostrarle a los lectores de lo que se trata las historias de las víctimas de Chernobyl. Entonces recogía hartas historias, testimonios de la gente para que los lectores se dieran cuenta de lo que pasaron en lo de Chernobyl y también sobre las mentiras del gobierno, etc. Ok, muy bien. Gracias, Nico. Antes de iniciar ya a adentrarnos a lo que nos espera de este libro, yo quisiera contarles un poco sobre lo que sucedió en Chernóbil en este año. Les recomiendo un documental que pueden encontrar en YouTube que se llama La noche del fin del mundo de Chernóbil. Es un documental que dura aproximadamente 2 horas y pues tiene bastante información detallada y de pronto desconocida para algunos sobre este desastre que hubo en el año 1986. También hay una serie, los que ven HBO, hay una serie que HBO sacó sobre Chernóbil. Y hay un dato curioso y es que la verdad hay muy pocos libros sobre este acontecimiento. Dentro de estos está pues el de la escritora Svetlana. Todo esto, el epicentro, sucede en la central nuclear de Chernóbil. Eso quedaba a 3 kilómetros de Pripyat, que era una pequeña ciudad que tenía en ese momento unos 60.000 habitantes. El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la mañana, explota uno de los reactores de esa central nuclear, el reactor número 4 RBM-1000. Seguramente, y lo que dicen es que fue una cadena de errores lo que terminó en esta explosión de este reactor. Las personas que vivían allí cuentan que cuando esto sucede, parece como si fuera un sol, ¿sí? Como la luz del sol, ellos ven por la ventana de sus casas la luz del sol y empieza a llover, pero no es una lluvia natural, es realmente la lluvia que desata la fuga de 8 toneladas de radioactividad. Pero en ese momento nadie sabía nada. Nadie sabía nada y de hecho pasaría un buen tiempo para que el Estado soviético contara algo de lo que había pasado, porque todo siempre se manejó en secreto. Ellos no querían que el mundo supiera lo que había pasado realmente. Entonces empieza esta lluvia de radioactividad. Ellos dicen que por no alarmar a las personas, pues no les cuentan lo que realmente sucede, sino les dice que es un incendio, y que lo van a apagar. Entonces, durante más o menos 2 días, pues el pueblo sigue normal, como si nada hubiera pasado. Entonces, la gente en las calles, los niños en los parques y toda esta reactividad en el aire. Todo eso sucede, pero pues los habitantes ignorantes totalmente de lo que estaba sucediendo. Ya más o menos como al tercer día empieza la evacuación de las personas, pero les siguen diciendo mentiras. Entonces le dicen, no, vean, ustedes van a evacuar mientras arreglamos todo esto que pasó del incendio y más o menos en unos 3 a 5 días ustedes van a poder regresar a sus casas. Por favor, no se lleven nada con ustedes,
no lleven ropa, no lleven mascotas, no lleven animales, no lleven nada, eh, y van a estar unos días por fuera. Algunas personas que sospechaban que algo muy grave había pasado dejan en sus casas carteles donde dicen que por favor no se roben nada, que todo lo que está dentro está contaminado de algo que ellos no saben, que por favor no entren a sus casas, que no hay nada de valor. Pero pues siempre hay el malhechor, los ladrones, y efectivamente pues después hay personas que sí entran a las casas, a los colegios, se roban todo, y eso que se roban pues obviamente va a caer en manos de otras personas en otras ciudades, en otros países, seguramente, y eso ayuda a dispersar más la radioactividad que contenía todos esos objetos, además que la radioactividad claramente pues estaba en el aire y corría rápidamente por todo Europa. Eh, Otros datos importantes sobre Chernóbil es que cuando, bueno, sucede esta explosión del reactor, lo que hacen en la central nuclear es poner como una especie de robots y de grúas pequeñas para poder remover todos los escombros, que realmente era grafito radioactivo, remover todos los escombros pues, que estaban por todo lado y meterlos dentro del núcleo, o sea, dentro del hueco gigante donde estaba el reactor y que explotó. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando empiezan con esas máquinas a hacer esto, se dan cuenta que apenas las máquinas se acercan a hacer esta labor, pues por la radioactividad tan fuerte y severa que había, pues fallan, se quedan, o sea, no funciona. El robot se queda quieto, la otra máquina no funciona, intentan. Entonces dice, bueno, si las máquinas no pueden, pues va a tocar entonces con personas. Miren la crueldad, o sea, todo lo que sucede tan cruel para la humanidad que desata esto y que finalmente pues los creadores fuimos nosotros mismos los seres humanos. Entonces ahí es cuando empiezan a invitar o a convocar a unos liquidadores. ¿Tú tienes alguna idea de quiénes eran esos liquidadores? ¿Qué eran los liquidadores en este contexto de Chernobyl, Nico? Sí, más o menos. Sé que eran como los que tapaban esas acumulaciones del reactor para que no salga más radioactividad. Ok. Efectivamente, los liquidadores eran las personas que el gobierno empezó a buscar, bueno, a buscar no, a elegir. Y eran campesinos, eran militares y eran mineros. Les decían mentiras para que fueran a ayudar. Por ejemplo, a los campesinos les prometían casas. Si usted va a ayudar a recoger todos esos escombros, le damos casa. A los militares les prometían incremento de salarios o incluso finalizar su servicio militar una vez haya pasado la contingencia. Y así con una sarta de mentiras, pues empiezan estas personas allá a adentrarse a eso, ignorantes de que realmente estaban a un paso de la muerte. Empiezan entonces los liquidadores, ellos tienen unos trajes, seguramente ustedes los han visto en películas, son unos trajes de plomo para protegerse de la radioactividad y dicen que en el documental que pesaban unos 35 kilos, o sea, eran súper pesados y tenían como unas máscaras, a veces la vemos como en las películas de terror, que son unas máscaras negras que tienen aquí como algo salido, se llaman las máscaras de morro de cerdo para protegerse. Entonces ellos empezaban pues a recoger todo este grafito. Imagínense la fuerza, la reactividad que ellos podían estar máximo entre 20 y 40 segundos haciendo esto, porque si no, sus trajes se empezaban a derretir. Y hay fotos de esto, o sea, era impresionante. Ya después muestran a unos campesinos que también pues están ahí colaborando con el tema y algunos de ellos ni siquiera tenían guantes. Entonces, es decir, el, lo que esto desata en el cuerpo humano más adelante, pues es irreversible, realmente. Aquellos campesinos a veces duraban hasta 3 minutos ayudando, bueno, todas las labores que tenían que les decía el servicio militar que tenían que hacer. Cuentan que de estos liquidadores, más o menos hasta el año 2003, que es la última estadística que hay,
mueren aproximadamente 8.600 de ellos. 8.600 mueren, o sea, no todos mueren inmediatamente por la radioactividad, sino las secuelas se ven después y van falleciendo. Otro dato importante que encontré, Nico, sobre la radiación, pues porque no sabía mucho del tema, es que existen tres tipos de radiación. Uno es el alfa, otro es el beta y otro es el gamma. ¿Conoces algunos de ellos? ¿Sabes de qué es el alfa? Creo que he oído que el alfa es ese que, o sea, puedes poner un libro, por ejemplo, ahí y no traspasa como las partículas. Exacto, es como el menos peor de los tres tipos de radiación. O sea, se puede tener con cualquier tipo de objeto. O sea, si viene la partícula, se detiene y choca contra cualquier objeto y ahí queda. Sigue la beta, que esa es la que ya puede entrar en la piel del ser humano. Y la peor o la más fuerte es la gamma, que es así, pues lamentablemente fue la que tuvo este reactor después de la explosión. Esa fue la radiación que salió de allí. Y esa es la que quema, penetra piel y empieza a destruir todo por dentro. ¿Cuáles son los síntomas que una persona sufre cuando tiene contacto con este tipo de radiación? Entonces, cuando esta radiación entra al cuerpo, tiene el objetivo de estar en la glándula de la tiroides. Entonces, llega y se aloja ahí en la glándula de la tiroides. Y ahí empieza a fallar la médula ósea, el sistema nervioso, el sistema digestivo, y por eso es que los síntomas que las personas tenían en ese momento y después con las secuelas empezaban con diarrea, con vómito, las diarreas eran con hemorragias, el vómito también, se les caía el pelo, la piel era como un tipo de quemaduras de color gris o negro y se le empezaba como a carcomer la carne. Eh, Tenían finalmente convulsiones y la muerte. Esas eran las personas que morían instantáneamente. Más sin embargo, las secuelas de esto es que generó daños colaterales como las mutaciones genéticas que a hoy todavía se ven. Entonces, no sé si han visto de pronto en noticieros cuando salen animales que nacen deformes, con deformidades como por ejemplo con 8 patas, e incluso también niños que han nacido sin alguna extremidad o con alguna maldeformación. También debido a esto, el cáncer de tiroides se disparó gracias a esto que pasó en Chernóbil. Y también la leucemia. La leucemia también se deriva de este acontecimiento y problemas de deficiencias mentales y ansiedad. Mejor dicho, la radioactividad ha sido realmente, como lo mencionan, el peor desastre tecnológico para el ser humano del siglo XX. Entonces, bueno, listo. Estábamos con los liquidadores, ellos ayudan a recoger todo esto, van muriendo algunos, etcétera. Eh, ¿Cuánto tiempo puede durar esa radioactividad en el aire? ¿Sí? Porque obviamente eso pasó ese año, el viento lo llevó a toda Europa, pero eso todavía pues sigue. Y de hecho explican que uno de los elementos más fuertes que hay en esta radiación es el plutonio 239. Este plutonio, háganse o piensen que son como mini proyectiles que todo lo que tocan lo destruye y uno no los ve claramente. Y para que esto se disperse en el tiempo, dicen que tienen que pasar, ¿te acuerdas cuántos años eran? No. 24.000 años. 24.000 años tiene que esperar la humanidad para que esto desaparezca. Imagínense las consecuencias de esto de Chernobyl. Bueno, eso como que quería contarles puntualmente sobre el acontecimiento que me pareció bastante importante. Y ahora sí, pues adentrémonos en lo que nos convoca en la noche de hoy, que es el libro de esta periodista y escritora bielorrusa. Nico, ahora sí entremos en materia. Cuéntanos acerca del libro, cómo lo narra ella, de qué se trata, y ahí nos vamos como contagiando de esta historia. Listo. La periodista intenta darle a conocer a los lectores las historias de
hartas víctimas de Chernobyl que están esparcidas sobre Rusia. Y también intenta explicarle al lector, o sea, que no fue como que se fueran del lugar y ya, sino que eso cambió sus vidas muy trágicamente y pues eso. Más o menos, ¿cuántas historias o cuántos testimonios puede uno encontrar en este libro? Entre 20 y 30 más o menos, Ok, yo calcularía. bastantes historias. De esas 20 o 30 historias que tú leíste, Nico, ¿cuáles fueron esas que más te marcaron, que más te tocaron fibras, que te hicieron como reflexionar, que te movieron de pronto el corazoncito? Cuéntanos, porfa, acerca de esas historias. No sé por cuál quisieras arrancar. Bueno, quisiera arrancar por la primera, o sea, el primer capítulo del libro, que fue de una esposa de un bombero de Chernobyl que a las 12 de la noche, en el día del accidente, los llamaron a los bomberos para que, o sea, fueran al incendio y como si fuera normal, como si fuera Un incendio común y corriente. casual. Y entonces el bombero fue al lugar, hizo lo que tenía que hacer, pero luego de unos días el bombero empezó a sentirse mal, al igual que todos los bomberos que están ahí, obviamente. Entonces empezó a morirse por dentro y la esposa estaba muy desesperada. O sea, a él lo llevaron a Moscú, a un hospital, y ella lo siguió, obviamente. Y ella no, ella decía, ella relataba que él no se podía separar de su marido porque sentía un gran amor por él. Pero finalmente murió y ella estaba embarazada de 6 meses y el bebé fue afectado por la radioactividad, pero entonces el bebé al nacer se murió a las 4 horas porque tenía harta reactividad y ella después relata que su vida fue totalmente diferente, que se tuvo que mudar y otras cosas. Ok. Complementando un poco sobre esta historia, voy a leer aquí un par de comentarios, Nico. Ana nos dice, lo de los perros fue terrible. Si quieres contarnos un poquito más, Ana, sería chévere lo que nos dices. Claudia nos dice, me impresionó mucho el relato de una mujer cuyo esposo murió luego de la exposición a la radiación y a quien no le importó acercarse a él estando embarazada porque su hija nació teniendo radiación dentro de su cuerpo. Creo que es esta historia que tú nos estás contando. Y complementando un poco lo que nos cuentas de esta historia, es la historia que ustedes encuentran, es la primera historia que uno se encuentra en el libro. La mujer que narra en ese entonces tenía 22 años y su esposo, que era el bombero que fallece, tenía 25, o sea, eran muy jóvenes. Y ella estaba efectivamente en estado de embarazo y tenía solo 6 meses. Entonces, ella narra con mucha nostalgia todo lo que sucede, todo lo que les ocultan, porque es que eso es lo que, como lo que más indigna, toda la información que les ocultan, o sea, nunca les dicen realmente la verdad, nunca les dicen que realmente sus familiares están graves, que se van a morir, que tienen radioactividad, que ellos se pueden contagiar y que eso pues, seguramente va a estar muchos años en su cuerpo. Nunca les dicen la verdad, siempre van con evasivas. Entonces, ella narra de una manera muy detallada cómo su esposo se va deteriorando físicamente en el hospital, efectivamente en Moscú, como tú nos dices. Entonces, ella cuenta que pues, se le empieza a caer el pelo, que en algún momento ella le coge la mano y el hueso se le suelta, la piel toda está en llagas y así como en carne viva, sangra todas las noches, entonces ella se las ingenia para que las enfermeras le permitan estar todas las noches con él a escondidas y nadie sabe que está embarazada, porque ella como tenía solo 6 meses, pues no, la verdad no se, pues ocultaba su barriguita. Entonces ella todas las noches está con su esposo, lo limpia, hubo un momento en que ella dice que él cuando ya tosía, ya cuando estaba muy mal, tosía trozos
de sus mismos órganos, trozos de hígado o trozos de pulmón, y ella lo que hacía con una gasa era limpiarle la boca y sacarle todo eso. O sea, la verdad, es como una película de terror, pero lo peor es que fue real, fue verdad y como que, uff, eso le empieza a uno como a reflexionar de muchas cosas. Eh, Cuando el esposo muere después más o menos como de 12 o 13 días de estar en el hospital de Moscú que tú dices, pues ella claramente estaba más que contagiada de la radioactividad que tenía su esposo, pues porque ella no le importaba, lo amaba tanto que ella lo cogía, ella no se protegía, ella no hacía nada. Y el día que él fallece, justo en ese momento ella estaba en el cementerio acompañando una gran amiga cuyo esposo también bombero acaba de fallecer y lo estaban enterrando. Y el entierro pues era, no era un entierro común, sino los envolvían en unas bolsas y el ataúd era de zinc y nadie lo podía ver y bueno, cualquier parecido con lo que estamos viviendo ahorita, pues ustedes juzguen. Entonces, fallece justo cuando ella está afuera y cuando ella vuelve al hospital, pues ya hace unos minutos había fallecido, fue terrible para ella. Y lo que tú cuentas de la bebé, y ella lo narra, ella todavía sigue viva. Yo estuve leyendo, ella todavía está viva y vive en Kiev. Y la niña que estaba en su vientre, ella es la que recibe toda la radiación, toda la recibe ella, y por eso, como tú dices, nace y a las 4 horas, pues toda la radiación la tenía en su hígado y fallece. Se llamaba Natasha, la bebé, porque así quería su esposo. Entonces, esa es la primera historia eh, con la que arranca Svetlana a narrar y a compartir los testimonios de todos los sobrevivientes a esta catástrofe. ¿Qué otra historia, Nico, encontramos en este libro y que a ti te ha llamado mucho tu atención? A mí me interesó la última historia del último capítulo, que se trata de la esposa de un liquidador. En este caso es un liquidador. Y ella relata con mucha tristeza que lo mandaron a tapar las acumulaciones del reactor. Entonces, em, decían que eh, solo iba a durar como 3 días ahí o menos y les prometían cosas falsas. Eh, y como que hizo su trabajo, todo iba bien hasta que en poco tiempo eh, contrajo la radiación y evidentemente murió. Entonces es una historia muy triste que me hizo reflexionar que de muchas cosas interesantes y pues eso es básicamente el capítulo de lo que se trata. De otra historia, ok, de la muerte de otro liquidador. Em, sobre la última historia, digamos, como ya para ir concretando, pues tú dices que son 20 30 historias que uno encuentra en este libro. La última historia que más te cautivó, ¿cuál fue? Una que pues se trata de varias personas que aún siguen viviendo en Chernóbil, porque según ellos relatan, ellos no iban a abandonar su hogar natal Ujú. y que preferían morirse en su lugar, En sus tierras. ujú, que morirse en el extranjero. Y entonces ellos decían que ellos tenían casi todo lo que, lo que tenían básicamente en sus tierras. Entonces ellos no se iban a ir, evidentemente. Y contaban también sobre el gobierno que estaba en la época, que era muy mentiroso, les ocultaba muchas cosas al resto del mundo y por eso terminó siendo aún más desastroso esto de Chernobyl y es eso. Ok. Acerca de esas personas que tú dices que regresaron a sus aldeas, a sus casas, son los llamados los retornados. Y los retornados, hay un dato curioso de ellos, y es que
esas personas que regresan y que actualmente dicen que son más o menos unas 400 personas que viven ahí en Chernóbil, que ya los militares, pues de tanto que ellos insistían en entrar a su tierra nuevamente, pues como que ya los dejaron pues que ingresaran. La mayoría de ellos son personas adultas, ¿sí? Son adultos mayores, y hay un tema ahí muy curioso, y es que ellos cosechan sus hortalizas, sus verduras en esa tierra que está contaminada todavía. Tienen sus vacas, sacan la leche de sus vacas, se comen la carne de sus animales, todo está contaminado y ellos no muestran ningún tipo de síntoma. Entonces, como todavía hay mucho por investigar y hay todavía mucho desconocimiento sobre las secuelas de la radiación en los seres humanos, pues la teoría que hay es que de pronto estas personas que viven ahí y que no les pasa nada es porque realmente o son inmunes a eso, son personas que realmente no creen en la radiación, así como vemos actualmente que hay personas eh, que no creen en el virus que estamos viviendo actualmente. Entonces dicen que de pronto es algo del cerebro que como que no son incrédulos del tema y por eso no les sucede nada. O dos, que de verdad tienen un sistema inmune a la radiación y no les sucede nada. O tres, que efectivamente conviven con la radiación, pero no muestran ningún síntoma. Entonces es bastante curioso eso. Sobre los animales, Ana aquí nos complementa. Ya recordé. En el programa de HBO, que es la serie, es una miniserie que es muy buena de Chernobyl, salía que los abandonaron a su suerte, no los dejaron llevárselos, muy triste, sí, a los animalitos, las mascotas que no los dejaron llevar. En algún lado leí también que después pasaban los militares y les disparaban a todos, a los perritos, a todos, pues les dispararon porque, pues nada, todos igual estaban contaminados y pues nadie se iba a encargar de ellos. Entonces, bastante triste hecho. Y nos dice, de hecho, han empezado muchos animales silvestres a habitar esta zona. Sí, y eso también es algo que científicamente no hay una explicación, y es que actualmente estas tierras de Chernóbil hay mucha vegetación. O sea, si uno mira por Google Earth, imágenes de estas tierras, pues ya han crecido árboles y eso, y como que dicen, pero ¿cómo es esto? O sea, cómo nace vida en medio de ese territorio tan contaminado? Eh, Perfecto. Bueno, Nico, después de haber leído este libro y haber escuchado estos testimonios, ¿qué reflexiones te quedan a ti, un chico tan joven, ¿sí? A tu edad? ¿Qué mensaje te deja este libro Voces de Chernóbil? Es un mensaje, o sea, es una reflexión bastante seria porque a mí, en lo personal, em, yo reflexiono, o sea, cómo es un antes y un después, ¿no? Entonces, antes tú tenías todo, tenías a tu familia, eras feliz viviendo en Chernobyl o en Pripyat. Em, pero un después que, digamos, en varias ocasiones los esposos se les han muerto, entonces es como que triste. Y me hace reflexionar que debo aprovechar más lo que tengo ahora mismo, porque puede ser que en un después sea peor. Entonces, eso me reflexionó mucho y fue una lección de vida. Cuando tú dices aprovechar, puntualmente, ¿a qué te refieres? Me refiero a que, o sea, disfrutes más de esos momentos que estás como en familia con tus seres queridos. Pero ustedes tendrán otra opinión y otra visión del libro, pero esta es la mía, lo personal. Ok, gracias, Nico. Hay otro dato curioso que les quiero compartir de lo que estuve dateándome, y es que en la Biblia, en el Apocalipsis, hay una parte que fue escrita por San Juan, y allí habla de la famosa profecía del ajenjo. El ajenjo es una planta que es muy amarga, y San Juan el capítulo 8 del Apocalipsis menciona algo de esta planta. Pero ¿qué es lo curioso de esto que habla él del Apocalipsis?
con lo que sucedió en Chernóbil, que esta planta, de cuyo nombre es ajenjo, eh, en el idioma ucraniano significa Chernóbil. Entonces, es como esas coincidencias que no tienen mayor explicación, pero me gustaría compartirles muy breve lo que habla este versículo, es el capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 10, y que pareciera que, eh, no sé, no, coincidencia, aquí no quiero meter temas de religión, pero es una coincidencia bastante importante con lo que sucede en Chernóbil en el año del 1986. Y dice así: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, que como les digo, se traduce como Chernobyl. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, bueno, son hipótesis, son coincidencias, pero me pareció bastante curioso que mencionaran en uno de los documentales sobre este capítulo del Apocalipsis. Bueno, no sé cómo quisieras cerrar tu ponencia en este live, Nico, que quisieras decirles a los buqueñas que nos están viendo en vivo y a los que podrán ver este live en diferido. ¿Cómo quisieras despedirte y con qué mensaje? Yo quisiera decirles que el libro es muy bueno, es muy reflexivo, que les sugiero que se lo lean porque les van a quedar muchas cosas en la memoria y que, y eso básicamente, y que ojalá tomen mis recomendaciones con el libro. ¿Tú, Nico, le recomendarías a otra persona de tu edad, ¿sí? A un niño o una niña de tu edad, que se leyera este libro a esa edad? ¿Qué les podrías decir basado en tu experiencia ya conociendo esta obra? No, yo digo que para adultos mayores que lean este libro porque, o sea, a algunos niños de mi edad les puede afectar de diferentes maneras, pero eso es como lo que yo creo. O sea, ¿tú piensas que mejor a esta edad no es como tan conveniente leerlo? ¿Por qué? Porque sus historias son un poco dolorosas. Sí, pueden doler y también les puede afectar en diferentes maneras, como ya dije, y por eso lo recomiendo para personas con mayor edad, por decirlo así. Ok, súper. Bueno, no, con esto cerramos nuestro live de la noche de hoy. Esperamos haberles dejado una información bastante nutritiva con esta obra de esta periodista, que la verdad me parece personalmente una tesa, pues todas sus obras, como les mencionaba al principio, son basadas en las historias horrorosas que como humanidad hemos vivido y son testimonios. Ella da voz a todo eso que ha quedado debajo de cenizas, de escombros, después de guerras civiles y otros acontecimientos dolorosos, les permite que ellos, los sobrevivientes, tengan una voz y los plasma pues en las obras que ella ha publicado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nico, muchas gracias por haberme acompañado en este live. Gracias por compartir lo que descubriste en este libro. Y bueno, a todos los invitamos a que se conecten todos los sábados. Procuramos hacer un Facebook Live o un Instagram Live sobre algún libro. Si alguno de ustedes quieren acompañarnos, aquí todos son bienvenidos, entonces solo es que nos lo dejen saber a través de nuestras redes sociales. Y aprovecho para invitarlos a que nos visiten en nuestro sitio web en bookenials.com. Este mes de Halloween tenemos algo diferente que publicamos y es
una cita a ciegas con un libro. Una cita a ciegas con un libro, entonces los invitamos a que se peguen la rodadita por bookenials.com, chismoseen de qué se trata y aprovechen la promoción que tenemos en este mes de Halloween, que será un Halloween de verdad bastante diferente a lo que venimos acostumbrados a vivir, pero pues bueno, cada uno lo vivirá a su manera. Muchas gracias a todos por su tiempo. Por aquí leo el último comentario de Claudia. Dice, claro que alguien de la edad de Nico puede leerlo si siente la curiosidad de hacerlo, siempre que haya un adulto dispuesto a acompañarlo y a resolver sus preguntas. Gracias por compartir sus impresiones en este espacio. Gracias, Claudia, por el comentario. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Nico. Y nos vemos en otro Buquenials Invita. Muchas gracias a todos. Chao, chao.